a poner su asistencia. Listo. Y pongan ahí presente. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. ¿Ven? Señor, te damos gracias, Padre, por un día más de vida que tú nos concedes, Señor. Gracias, Padre, gracias, porque conforme a tu voluntad estamos hoy, Señor, aquí, Señor, y queremos escuchar tu palabra, queremos aprender más de ti. Señor, gracias porque todos aprendemos, Señor. Y te pido, Señor, que nos pongas el anhelo en nuestro corazón de aprender cada día más, Señor, que nunca, Señor, se acabe ese anhelo en nuestros corazones de querer más y más y más de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos muchas gracias y estamos dispuestos a escuchar cada día más tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes que nada más recordarles a los que tienen tarea pendiente, bueno, ya estamos a fin de mes. A partir de mañana ya pueden comenzar a entregar sus tareas. Y bueno, yo creo que está muy bien que en esta clase sea cada mes, porque así al final del cuatri, pues no se les va a juntar todas las tareas. Recuerden que, bueno, en mi caso, yo voy a estar calificando con asistencia y con la entrega de tareas. Así que no hay más carga, más que si están asistiendo y están cumpliendo con sus tareas, pues ahora sí que ya llevan ahí la de ganar en esta materia. Y bueno, ¿alguien me quiere recordar en dónde nos quedamos? Muten por ahí sus micrófonos, los que no han muteado su micrófono para que no haya por ahí distracción. Bueno. Nos quedamos en las leyes de la mente. En las leyes de la mente, pero ¿en qué punto? ¿En el 2? ¿Inciso B? Característica de los espíritus malignos. Estrategias, nos quedamos en las leyes de la mente. Ajá, ¿en el inciso A o en el inciso B? En el inciso B. Ah, ok. Ok, entonces. El caminar en el espíritu es tener una mente fija en las cosas del espíritu. Ok. Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Ok, ahí nos quedamos, ok. Vamos a ver el punto número 2. Punto número 2, que dice, el espíritu produce vida y paz, la carne produce muerte. Y vamos a poner nuevamente la cita de Romanos 8:6. El espíritu produce vida y paz y la carne produce muerte. Y bueno, ya sabemos esta escritura porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Ok, vamos a escribir el número 3. Ay, espérenme. Es otro subtítulo. Sí, este es el número 2. Después del inciso B que vimos, donde nos quedamos, este es el número 2. El espíritu produce vida y paz y la carne produce muerte. ¿Ya? Sí, ya lo tiene. Vamos a escribir el número 3. Todas las direcciones de Dios son transmitidas por medio del espíritu. Todas las direcciones de Dios son transmitidas por medio del espíritu. Y pues esto es bien claro cuando nosotros estamos pidiendo alguna dirección, alguna guianza de parte de Dios en decisiones, situaciones, qué actitud tomar, qué plan hacer, pues todas estas direcciones son transmitidas
por Dios a través de su Espíritu Santo. Él es el que nos dirige. Número 4, las direcciones nos permiten la oportunidad de hacer una elección. Las direcciones nos permiten la oportunidad de hacer una elección. Siempre vamos a tener dirección, pero vamos a nosotros tener esta oportunidad de decidir. Y bueno, ahorita vamos a entrar en el área de la voluntad, ya en un momento más, y vamos a explicar más a fondo este punto. Vamos a escribir número 5. Número 5, una mente perturbada es dañina para la vida espiritual. Una mente perturbada es dañina para la vida espiritual. Y vamos a escribir Filipenses 4 del 6 al 9. Esta escritura dice, yo se las leo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pues sabemos que si nosotros estamos pensando, como dice aquí el apóstol, pensando en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, pues vamos a tener esta paz de Dios, porque el Señor va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero si nosotros tenemos que es una mente perturbada, pues es una mente que constantemente tiene pensamientos negativos y siempre está pensando en hacer mal, en si alguien me hizo algo, pues estás pensando todo el día, ahora le voy a decir esto, voy a tener esta actitud con esta persona y empiezas a tener una mente perturbada. Pero si hacemos, como dice la palabra de Dios, que empecemos a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo y todas las demás, los demás puntos que nos dice aquí, entonces nosotros pues ya las llevamos de ganar porque entonces el Espíritu de Dios es el que toma control en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios guíe nuestra vida. Si nosotros tenemos esta mente perturbada, pues va a dañar nuestra vida espiritual, nos va a alejar de Dios. Pero si nosotros tenemos una mente sometida por el Espíritu Santo y dejamos que Él gobierne nuestra vida, entonces vamos a dejar que el Señor obre. ¿Amén? Vamos a escribir el punto número 6. La mente no debe ser dirigida por las emociones. La mente no debe ser dirigida por las emociones. Segunda de Timoteo 1:7. Dice esta escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? ¿Para qué nos sirve el dominio propio? Bueno, pues el dominio propio nos sirve para controlar estos sentimientos y estas actitudes negativas, estas actitudes que a veces nos llevan a ofender a nuestro hermano, a no controlar nuestra lengua, a no controlar los celos. La Biblia habla de estos celos amargos, de la imprudencia, de la vanidad, del protagonismo, todas estas cosas que
Dios quiere que tengamos dominio propio, ¿verdad? Hablábamos la clase anterior que Dios nos ha dado a todos personalidad. Todos tenemos diferentes personalidades, caracteres diferentes. Y esto es algo pues hermoso porque Dios así nos creó, pero también nosotros debemos dejar que Dios tome control de nuestra vida. Si nosotros vamos a tener alguna palabra que va a dañar, va a ofender a nuestro hermano, mejor controlar nuestra lengua, ¿verdad? Tener el control de no decir, de no hablar algo que va a dañar, va a ofender a nuestro prójimo. Tenemos que pedirle al Señor que tome control, que nos dé dominio propio, tome control de nuestra vida. Número 7. Número 7 dice, la cabeza necesita mantenerse en estado de humildad. La cabeza, está hablando de nuestra cabeza, de nuestra mente. La cabeza necesita mantenerse en estado de humildad. Y vamos a poner ahí la escritura de Hechos 20:19. Dice la palabra de Dios, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Verdad? Esta escritura se refiere cuando empezaban a ser perseguidos, ¿verdad? El apóstol Pablo, y con tantas situaciones con los judíos que eran perseguidores de los primeros discípulos del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de Esteban, de todos los que eran perseguidos, pero ellos siempre tenían esto, dice, sirviendo al Señor con humildad, con lágrimas, con pruebas. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestra mente en un estado de humildad siempre. Si tú tienes lo que tienes y Dios te ha dado dones y talentos, si tú estás en algún ministerio, en la iglesia, estás sirviendo, siempre te debes de mantener con toda humildad. No debemos de quitarle a Dios el lugar que Él se merece. A veces tratamos de ser protagonistas, que la gente nos vea, ay, este líder es muy bueno, cómo trabaja, cómo sirve, ay, y queremos a la alabanza de las personas. Y hay que tener nuestra mente, mantenerla en un estado de humildad, sabiendo que lo que hacemos es para Dios y que toda la gloria es para Él. No debemos de tratar de impresionar a nadie o querer que la gente nos mire. No es así. Tenemos que dejar de ser protagonistas muchas veces y dejar que sea Dios el protagonista de nuestra vida, que Él sea el que reciba toda la gloria y toda la alabanza. Dice, no debemos ser orgullosos con lo que sabemos, al contrario, andar con humildad. Todo lo que hacemos y el conocimiento que tenemos es por Dios, y Dios da la sabiduría y Él usa a quien Él quiere. Entonces dice aquí, aún como cristianos, muchas veces queremos quitar o ocupar un lugar que no nos corresponde. Entonces debemos dejar morir nuestra carne y nuestros deseos. ¿Okay? Y pues también esto también nos habla, por ejemplo, nosotros que hablamos de Dios, que compartimos la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con humildad. A veces si tú tienes más conocimiento de Dios y estás hablándole a alguien, tienes que tener esta humildad también para escuchar a la gente. Muchas veces la gente quiere que la escuchen, entonces debemos de tener esta humildad para escuchar. A veces yo me he encontrado con personas que están en otra religión, para no mencionar el nombre, y a veces uno, como sabe un poco más, a veces nosotros hasta como que queremos como que burlarnos de las personas. Ay, tú ni sabes, o pobrecita, no conoce, y esto no es humildad. Nosotros debemos de tener la humildad
para escuchar a las personas y con esa humildad que Dios nos da, entonces nosotros compartir la palabra de Dios. Compartir, no porque tú tengas un poco más de conocimiento, vas a querer compartir con altivez la palabra de Dios, sino al contrario, debes de hacerlo con toda humildad. Número 8, la palabra de Dios debe ponerse dentro de nuestra mente. La palabra de Dios debe ponerse dentro de nuestra mente. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Qué hermosa palabra de Dios. Entonces, aquí el Señor le habla al pueblo de Israel y es el pacto que hace con la casa la casa de Israel y dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Entonces, es lo que nosotros debemos siempre tener en nuestra mente, la palabra de Dios. Siempre tener la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestra mente, podemos aplicarla en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Bueno, un ejemplo así rápido, ¿no? Cuando alguno de nuestros hijos se enferman, para los que tienen hijos pequeños, y algunos se enferman y rápidamente las promesas de Dios llegan a nuestra mente. Que dice el Señor que Él está con nosotros, que Él es nuestro sanador, que clamemos a Él y Él va a escuchar nuestra voz. Y también si estamos pasando alguna situación de que no tenemos a lo mejor provisión en casa, luego viene a nuestra mente sus promesas. La promesa del Señor que dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme sus riquezas en gloria, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando su palabra está en nuestra mente, la podemos aplicar a cada área de nuestra vida. Entonces, es importante llenarnos de la palabra de Dios. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿verdad? Dice su palabra. Entonces, siempre debemos de tener la palabra de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos aplicarla en el momento preciso, en el momento que se necesita. Número 9, dice, la mente no debe operar independiente del espíritu. La mente no debe operar independiente del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu, válgame la redundancia, el espíritu es el que debe gobernar nuestra mente, ¿verdad? Debe de gobernar nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces vamos a escribir ahí como conclusión para terminar estos puntos. Escriban conclusión, 2 puntos. Conclusión, 2 puntos. Definitivamente el crecimiento espiritual, escriban definitivamente el crecimiento espiritual y la renovación de la mente están conectados. Nada más para responderle a mi hermana Yomi, es Hebreos 8:10. Conclusión, definitivamente el crecimiento espiritual y la renovación de la mente están conectados. Vamos ahí a Efesios 4:23 al 24 y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:23 y 24. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y esta renovación, hermanos, es continua, es cada día renovar nuestra mente, renovar
el espíritu de nuestra mente. Esto es una tarea diaria de todos los días. De hecho, el encabezado de este capítulo de Efesios 4 dice la nueva vida en Cristo. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos una nueva vida en Él, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios renueve nuestra vida, renueve nuestra mente. Hay pecados visibles, como cuál serían un pecado visible. Bueno, hay pecados visibles como el alcoholismo, las malas palabras, las adicciones, ¿qué más? Hay muchos pecados que son visibles, pero y muchas veces cuando venimos a Cristo, pues eso es lo primero, ¿verdad? Que se ve el cambio en una persona. Ya uno deja de las borracheras, las drogas, uno deja todo eso, pero también están los pecados que no son visibles, que precisamente son las de esta área de las emociones, de nuestros sentimientos, ¿verdad? Hay pecados con los que estamos luchando, ¿verdad? Como los deseos maliciosos, el orgullo, las disensiones, la amargura, las envidias, los rencores. Estos no son pecados visibles, la soberbia, o sea, estos son pecados que no se ven, pero el Espíritu de Dios nos trae confrontación a nuestra vida, nos hace ver, como decía David, muéstrame, oh Señor, de los pecados que me son ocultos. ¿Verdad? El salmista David decía, muéstrame estos pecados para que entonces yo me vuelva a tu camino. Entonces, estos pecados a veces no son visibles, son el área de la parte almática de nuestras emociones y sentimientos, pero debemos dejar que el Señor controle, que renueve el espíritu de nuestra mente y que cada día podamos ser más como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escribir el terreno de la voluntad del hombre. Y vamos a comenzar, ese es otro tema, el terreno de la voluntad del hombre. Ya concluimos con el terreno de los pensamientos, ahora vamos a entrar al terreno de la voluntad del hombre. Y vamos a escribir. Voy a tratar de ir no tan rápido para que escriban. El terreno de la voluntad del hombre, 2 puntos, dice, la voluntad del hombre es la esencia de lo que él es. Punto y seguido. La voluntad del hombre es la esencia de lo que él es. Punto y seguido. Él toma continuamente decisiones que no toma continuamente decisiones que van a determinar su vida diaria. A ver, perdón. Dice, él toma continuamente decisiones que no solo van a determinar su vida diaria, sino su destino eterno. Él toma continuamente decisiones que no solo van a determinar su vida diaria, sino su destino eterno. Sigan escribiendo, punto y seguido. Dios le dio al hombre albedrío y Dios nunca se mueve a la fuerza. Dios nos dio libre albedrío, ¿verdad? El miércoles, el pastor Gama nos hablaba acerca de todo esto, ¿verdad? De libre albedrío, de que Dios nos predestinó. Ahorita vamos a tocar este punto un poco. Y Dios
si hay algo que Dios nos ha dado, si hay algo que nos pertenece, es el libre albedrío. Todo lo demás le pertenece al Señor. La voluntad es aquello que está colocado entre el bien y el mal. Es la parte del hombre que cuando está unido a la voluntad de Dios nos brinda pues esta armonía entre la criatura que somos nosotros y nuestro creador, ¿verdad? Y él por completo, ¿verdad? Nos ha dado él esta libre decisión a nosotros, para nosotros poder decidir. Un hombre puede decirle no a Dios y Dios siempre va a respetar esa decisión. Dice en Deuteronomios 30:19. Deuteronomios 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios es el que pesa los corazones. Cuando alguien está indeciso, pues cuando hay alguien que está indeciso todavía en si seguir a Dios o no seguir a Dios, pues Dios de alguna manera nos encamina para que nosotros podamos llegar a Él. Pero cuando un hombre está determinado y por más que uno le hable y le comparta de Dios y esta persona está determinada a decir no, ¿verdad? Ahí sí Dios no puede hacer nada porque Él nos ha dado la decisión de escoger la vida o de escoger la muerte, ¿verdad? Dios nos ha dado la decisión a nosotros si queremos escoger la bendición o la maldición. Entonces, Dios es el que conoce los corazones. Como decía el pastor Gama, nosotros no podemos juzgar a nadie, no podemos decir, esa persona pues ya se va a ir al infierno, ¿no? Porque el único que conoce los corazones pues es Dios. Dios es el único que sabe si esa persona va a ser salva o no. Nosotros lo único que podemos hacer y que debemos hacer es orar por esa persona. El mismo Jesús, nuestro amado Señor, nos dio este ejemplo en Lucas 22:42, cuando dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Él nos dio este ejemplo de dejar que sea la voluntad de Dios en nuestra vida. Hay un potencial en la voluntad. Hay un potencial en la voluntad. Vamos a escribir ahí, potencial de la voluntad, 2 puntos. Potencial de la voluntad, 2 puntos. Dice, nosotros expresamos por medio de nuestras emociones. Nosotros nos expresamos por medio de nuestras emociones. La forma en la que nosotros nos sentimos la vamos a expresar por medio de nuestras emociones. Nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos y nuestra voluntad comunica lo que deseamos. Nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos y nuestra voluntad comunica lo que deseamos. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Siempre va a llegar algún pensamiento a nuestra vida, va a llegar algún pensamiento de enojo, va a llegar a nuestra vida ese pensamiento, pero la voluntad que Dios nos ha dado, ¿verdad? En esa voluntad nosotros vamos a decidir si, por ejemplo, si tú te enojaste a algo, por ejemplo, en el matrimonio o con tus hijos o algo y sentiste un fuerte enojo, bueno, te enojaste, pero Dios te ha dado la voluntad para decidir si vas a manifestar ese enojo o si vas a dejar que el Espíritu de Dios controle tu vida. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Entonces, podrás estar muy enojado y tu mente te está diciendo miles de cosas.
ahorita voy a decirle esto y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero si dejamos que la voluntad de Dios gobierne nuestra vida, entonces nosotros vamos a actuar con prudencia, vamos a actuar de la forma que Dios quiere y no vamos a dejarnos. Hay personas que en un momento de enojo, pues matan a su hermano con la lengua, ¿verdad? Ya le dijeron, ya despotricaron de alguien y ofendemos y lastimamos. Pero si nosotros dejamos que la voluntad de Dios esté en nuestra vida, entonces no vamos a dejar que eso pase. Alguien, por ejemplo, que está pasando algún momento de tristeza, de dolor, de agonía, bueno, tu mente a lo mejor está trayendo pensamientos de tristeza, de recuerdos que te traen tristeza, que te traen dolor, pero si dejamos que la voluntad de Dios gobierne nuestra vida, pues dice la Biblia, si alguien está triste, ¿qué debemos de hacer? Cantar, ¿verdad? Dice, canta alabanza. Si alguien está triste, pues ponte a cantar, ponte a adorar a Dios, como veíamos con nuestra hermana Nancy, ¿verdad? Proclamadores, ponte a glorificar a Dios. ¿Estás triste? Pues ponte a adorar a Dios. ¿eh? Entonces, no, aunque la mente te traiga aquí un pensamiento, Dios nos ha dado ese poder para poder cambiar eso y no dejar que la tristeza gobierne nuestra vida. Las emociones nos denotan lo que sentimos. La mente nos manda esa señal, pero nosotros decidimos si mostramos esa alegría o ese enojo. La mente no debe de controlar lo que nosotros vamos a hacer. La voluntad del hombre es un órgano por el cual el hombre toma la decisión. Dios creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones. La voluntad del hombre es un órgano por el cual el hombre toma la decisión. Punto y seguido, Dios creó al hombre con la capacidad de hacer decisiones. Si usted se conectó hoy y desde la tarde usted estaba pensando, hoy tocan mis clases de IPCO y todo el tiempo estaba pensando en eso. No te escucho bien, Febe. No logré captar lo que dijo. Que no logré captar lo que dijo. Donde dice, ok, por favor. El de la voluntad es un órgano por el cual el hombre toma la decisión. Punto y seguido, Dios creó al hombre con la capacidad de tomar decisiones. Pastora, estábamos pensando en el pastor Sergio y el pastor Gama. Ajá. De dar la clase, pero fueron ustedes, qué bueno. Estábamos esperando, pero fueron ustedes. Sí, retomando la clase que tenía perdida del miércoles, pues la retomamos hoy para que no nos vayamos atrasando. Amén. Y amén. Bueno, les hablaba, por ejemplo, les ponía este ejemplo de que hoy, pues desde la mañana o desde que se acordaron, pensaron en las clases y dijeron, me voy a conectar, y usted tomó la decisión de conectarse. Tal vez algunos no se conectaron por el trabajo o por algunos porque tuvieron flojera, porque no tuvieron ganas o tenían sueño, pero usted toma la decisión de hacerlo. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Usted decidió conectarse. Tal vez en el día, pues a lo mejor estaba enojado, estaba triste o cualquier situación, pero usted tomó la decisión y eso es algo, ¿verdad? Dios nos ha dado como seres humanos la decisión, la capacidad de tomar decisiones. La voluntad del hombre es su propio yo. La elección que el hombre haga revela el carácter de este, ¿verdad? La elección que uno haga es lo que revela nuestro carácter. La vida espiritual comenzó con una elección. ¿verdad? Nosotros comenzamos a tener una vida espiritual
porque nosotros elegimos, ¿no? De alguna manera tuvimos la elección de comenzar esta vida espiritual. Dios nos busca, Dios nos buscó, ¿verdad? Como hemos aprendido, Él es el que nos buscó donde andábamos perdidos, pero si nosotros no le hubiéramos dicho sí al Señor, pues seguiríamos perdidos, pero nosotros decidimos seguir al Señor. Vamos a Salmos 119, 34 y 35. Salmos 119, 34 y 35. Dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Qué hermoso salmo. El salmista David le decía esto al Señor, dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La voluntad del salmista David era guardar su ley y cumplirla de todo corazón, ¿verdad? Ahí vemos dos cosas, guardar su ley y cumplirla de todo corazón. Esa era la voluntad del salmista. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Nuevamente aquí el salmista dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y cuántos de nosotros podemos decirle así a Dios como el salmista? Señor, hacer tu voluntad es lo que me ha agradado, es lo que le agrada a mi alma. ¿Cuántos de nosotros queremos y anhelamos hacer la voluntad de Dios? Yo espero que todos nosotros tengamos ese anhelo de agradar al Señor. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos santifiquemos. Esa es su voluntad, que cada día estemos santificándonos, cada día que dejemos que Él gobierne nuestra voluntad, nuestros deseos. Pero aquí hay algo, ¿verdad? Hay muchos cristianos que todavía no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y entonces cuando tú no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida, tú debes de preguntar al Señor. Debes de preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Ya vine a tus pies, ya estoy teniendo una vida nueva en ti, pero ¿cuál es tu voluntad? Es importante que nosotros preguntemos al Señor cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a nosotros ver cuando leamos más su palabra, cuando tengamos más intimidad con el Señor, es cuando Dios va a empezar a revelarse a nuestra vida, nos va a ir mostrando su voluntad. En mi caso, hermanos, yo quiero darles pues testimonio, anécdota, no sé, cuando yo era soltera todavía, bueno, yo le pedí al Señor y yo le decía, Señor, yo quiero pues que tú me des un esposo que sea conforme a tu voluntad, que te ame sobre todas las cosas, que sea un siervo tuyo, que sea un hombre temeroso de ti. Y pues yo le pedí al Señor y yo un tiempo estuve en un centro de entrenamiento de misioneros allá en Tijuana, y yo me acuerdo que en uno de los eventos que tuvimos,
de jóvenes, yo recibí una palabra de Dios profética y me dijeron, tú vas a ser esposa de pastor. Y cuando a mí me dijeron eso, yo decía, lo primero que yo dije, Señor, tú sabes, Señor, que yo no quería ser esposa de pastor. Por los que ustedes me conocen y hay muchos aquí que me conocen desde, bueno, no hay muchos aquí, pero algunos cuantos que me conocen de cuando yo era soltera, pues mis papás pastores, y yo vi que, bueno, la vida de los pastores es muy difícil y ser esposa de pastor es algo muy, muy tremendo, es algo difícil también. Y yo decía, bueno, yo quiero ser misionera, quiero ser evangelista, pero no quiero ser esposa de pastor. Y yo le decía al Señor como que yo luchaba con eso, porque a mí me dijeron, vas a ser esposa de pastor, una palabra que me dieron, y yo luchaba, yo decía, no, yo no quiero ser de todo menos esposa de pastor. Yo con que sea un hombre que ame a Dios, que sea temeroso de Dios, con eso, ¿no? Yo no quería ser esposa de pastor. Sin embargo, cuando Dios empezó a hablar a mí tan específicamente, que yo me rendí al Señor y yo le dije, Señor, pues hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad, Señor, y que no sea mi voluntad, mis deseos, sino que sea tu voluntad, Señor. Y cuando yo conocí a mi esposo, que lo conocí en una librería cristiana, algunos saben, ya conocen esta historia, algunos no, luego se las platico. Y yo me acuerdo que la primera vez que mi esposo me invitó a salir, ya así como que fue directo, que me invitó a salir, yo lo primero que le pregunté fue, si eres pastor de verdad, salgo contigo. Si no eres pastor, no. Porque yo tenía bien en claro lo que Dios me había dicho. Entonces, pues mi esposo dijo, pues sí, soy pastor, de aquí soy. Y bueno, comenzamos a salir y hemos visto el respaldo de Dios. He visto cómo Dios tenía todo preparado en su voluntad, pero yo le pregunté al Señor y estuve esperando en su voluntad. En mi carne yo no quería ser esposa de pastor, pero en la voluntad de Dios, Dios ya tenía sus planes, ya Dios tenía sus propósitos, y cuando yo me rendí a hacer la voluntad de Dios, Dios me dio y concedió las peticiones de mi corazón. Entonces, es importante preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Uno escoge hacer la voluntad de Dios, y cuando uno escoge hacer la voluntad de Dios, esto se convierte en una voluntad propia y con gusto, ¿verdad? Uno recibe la voluntad de Dios con gusto porque tenemos la confianza y la seguridad de que Dios tiene destinado lo mejor para nuestras vidas. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando nosotros elegimos, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a dar lo mejor que Él tiene para nosotros. Él siempre nos va a dar, porque Él piensa en nosotros. Dios piensa en nuestro futuro, Dios piensa en nuestros deseos, en nuestros anhelos, tan así que Él nos creó, ¿verdad? Él nos hizo a los seres humanos con cuerpo, alma y espíritu. Entonces, esta parte almática, esta parte de nuestras emociones, Dios sabe. Entonces, Dios sabe lo que deseamos, lo que anhela nuestro corazón. Dios sabe que a veces estamos tristes, que a veces nos enojamos, que a veces añoramos situaciones, anhelos en nuestra vida. Dios sabe todo y Dios conoce todo. Entonces, tenemos que siempre decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra, porque la voluntad de Dios es perfecta, dice su palabra, no añade tristeza. Entonces, Dios siempre nos va a dar lo mejor. Dice Efesios 1:1,
Si alguien puede, por ahí se escucha ruido. ¿Alguien puede mutear su micrófono? Por ahí se escucha un ruido. Dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Vemos aquí al apóstol Pablo. A mí me encanta cómo se expresa el apóstol Pablo, porque él sabía que él había sido elegido por Dios por la voluntad de él, ¿verdad? Por su voluntad. Y él reconocía eso. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Él sabía que si él era un servidor de Dios, era porque había sido la voluntad de Dios. Entonces, qué hermoso es saber que uno está caminando dentro de la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad, ¿verdad? En nuestro ser sabio, en nuestra propia opinión, sino dejar que sea Dios el que gobierne nuestra voluntad. Gálatas 2:20 dice esta escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí dice el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Ya no son mis deseos, ya no son mis sueños, ya no es mi voluntad, sino ahora Cristo es el que pone su voluntad en nosotros. Cristo es el que nos da la guianza, el que nos da dirección, el que nos enseña, el que nos da pues dirección en todo. Es el Señor. Entonces ya no vivimos nosotros en nuestros propios deseos, sino vive Cristo en nosotros. Vamos a ver aquí también algo del arrepentimiento. Y vamos a ver algo aquí. Anoten esto. El arrepentimiento quiere decir, 2 puntos. El arrepentimiento quiere decir renunciación a una vida centrada en nosotros mismos. Esto es el arrepentimiento. Renunciación a una vida centrada en nosotros mismos. Ya no pensamos en nosotros mismos. Hay gente que dice, yo quiero vivir mi propia vida, déjenmela vivir, nadie me diga nada, yo voy a hacer lo que yo quiera, lo que bien me parezca. Y cuando en nosotros hay un verdadero arrepentimiento, nosotros renunciamos a tener una vida centrada en nosotros mismos. Y renunciamos a vivir una vida basada en nuestros propios deseos. Hay un comentario que dice esto, dice, la salvación entonces significa la liberación del hombre de su libertad natural, animal y carnal. La salvación entonces significa la liberación del hombre de su libertad natural, animal y carnal. Hay mucha gente que decide hacer con su propia vida lo que quiera, con su cuerpo, ¿verdad? También. Y entonces, pues tristemente vemos que viven una vida, pues, alejada de Dios. Probablemente tengan el conocimiento aquí de Dios, pero no han sido todavía salvos, no han tenido un verdadero arrepentimiento. Entonces todavía viven conforme a sus deseos naturales, animales y carnales. Entonces es importante dejar que sea Dios en nuestra vida, que realmente haya un verdadero arrepentimiento y que sea Dios el que esté tomando el control de nuestra vida, porque Dios busca la salvación de nuestra voluntad, ¿verdad? Dios busca también la salvación de nuestra voluntad, que nosotros le demos a Él
nos rindamos a Él en cuerpo, en alma, en espíritu, que nos dejemos en sus manos. Entonces, cuando Dios hace su voluntad en nuestra vida, Él va a perfeccionar nuestro camino. Crónicas 24:20, aquí vemos un ejemplo del rey Amasías. Creo que ya se me está pasando el tiempo. Nada más vamos a leer este último, dice, segunda de Crónicas 24:20, dice, mas Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios. No quiso oír porque era la voluntad de Dios, que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Aquí vemos a un rey que no quiso oír, simplemente porque dice la palabra de Dios que era la voluntad de Dios. Y él dijo, no quiero, y no quiso seguir su voluntad. Y pueden leer toda, pues no como tarea, pero sí les recomiendo que lean Segunda de Crónicas 24:20 y vean pues la historia de este rey que no quiso oír, que no quiso seguir la voluntad de Dios. Y pues vamos a ver cómo él terminó mal por no, él ya estaba predestinado porque se había entregado a los dioses ajenos y había dado la espalda a Dios y simplemente no quiso ir porque esa era la voluntad de Dios. Él dijo, bueno, esa es la voluntad de Dios, pero yo voy a hacer lo que a mí me plazca. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y hacemos a un lado a Dios, pues nuestro final va a ser un final triste, va a ser un final de muerte. Vamos a terminar aquí porque ya se nos está pasando el tiempo. Ya nada más les recuerdo su tarea de este mes, es muy sencilla, ya se las mandé por el chat para que se pongan al corriente y pues gracias a todos ustedes, gracias a Dios que nos ha permitido tomar esta clase y bueno, nos vamos a despedir, nos vemos. Bendiga, que descanse. Gracias.